En nuestro afán de seguir explorando las relaciones y prioridades geopolíticas de los distintos países, abordamos hoy una nación especialmente cercana, porque los lazos entre España e Irlanda tienen profundas raíces históricas. Desde las primeras migraciones de la costa norte hacia Irlanda, la llegada de irlandeses en el 17 y en el 18, tenemos una historia compartida que ha establecido vínculos duraderos y a día de hoy Irlanda y España siguen enriqueciéndose a través de sus relaciones bilaterales. Queremos saber cómo están, en qué punto. De hecho, este año se celebra el 90 aniversario del inicio de relaciones diplomáticas entre Irlanda y España y por eso tenemos la suerte y agradecemos la presencia aquí en estos micrófonos del excelentísimo señor embajador de Irlanda en España, Brian Glynn. Brian, bienvenido, buenas tardes. Hola, muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. Irlanda es un país pequeño, yo creo que eso no lo puede dudar nadie, ¿no? Pero es diplomáticamente muy activo. ¿Cuál es la posición geopolítica de Irlanda en un mundo como este, que no es precisamente el más tranquilo, que está en profunda transformación? La política exterior de Irlanda se basa en nuestra historia. Irlanda pasó 700 años intentando buscar su espacio en el mundo y finalmente en 1922 Irlanda es independiente. Y en las dos constituciones que ha tenido Irlanda, la resolución pacífica de los conflictos está en el centro de nuestra constitución. Y como España en la Segunda Guerra Mundial, Irlanda era neutro. Y Irlanda no es un país neutro en el sentido de Suiza, pero sí tiene una política, que es una política del gobierno, de todos los gobiernos, de no formar parte de una alianza militar. Eso no quiere decir que Irlanda sea neutro en cuanto a los conflictos ideológicos y claramente la invasión ilegal de Ucrania por parte de Rusia, Irlanda está involucrado en el movimiento en contra de esa invasión como cualquier otro país. Pero eso quiere decir, en vez de buscar armamentos para Ucrania, hemos acogido a más de 100.000 ucranianos en Irlanda, que es más o menos 2% de nuestra población y vinieron en 6 meses. Qué bueno. Y eso, eso no se hace fácilmente, pero los irlandeses han acogido a esos ucranianos y también mandamos equipamiento a Ucrania que no sea para uso bélico, principalmente en lo que es ayudar a las personas que están en situación difícil y también ayudar a los hospitales, ayuda médica. Embajador, ¿dirías que precisamente aprovechando esta coyuntura que tú dibujas, ha cambiado la percepción de vuestra neutralidad dentro de la sociedad irlandesa desde el inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania? Ha cambiado en el sentido de que nosotros, los irlandeses, si se piensa en la geopolítica, ¿dónde está Irlanda? Irlanda está al lado de Gran Bretaña. Durante esos 700 años, una convivencia muy difícil, pero los británicos son entre nuestros mejores amigos y nuestros vecinos del otro lado son pescados principalmente. Y eso, claro, si tú vienes de Estonia, vas a tener otra impresión, otra imagen de lo que es tu seguridad. Y los irlandeses entienden que en la Unión Europea tiene un carácter cada vez más vinculado con la seguridad. Y eso viene también de los tiempos en que vivimos. Europa siempre ha gozado de un paraguas de seguridad de Estados Unidos y es obvio, no solamente desde esa administración americana, pero desde hace algunos años, que Estados Unidos quiere que Europa tenga más responsabilidad para su propia seguridad. Y es algo que Europa lleva años diciendo que sí, quiere tener más responsabilidad. Pero esa responsabilidad tiene que venir de una manera ordenada. Es los programas que tiene la Unión Europea ahora para gastar más en defensa, modernizar lo que es todos los ejércitos de Europa, es algo que va a tomar tiempo. Hay un programa ambicioso de 5 años, pero probablemente tomará unos 10 años. Y Irlanda, dentro de esa coyuntura, como no formamos parte de una alianza militar, pero sí aceptamos que nosotros también tenemos responsabilidad para nuestra seguridad y estamos doblando
la cifra de gasto en defensa, pero de un techo muy bajo. Ya vamos a subir del 0,2% del PIB al 0,4%, pero eso no quiere decir que vayamos a parar en eso, porque nos reconocemos que el mundo actual es un mundo en que un país neutro también tiene que tener la capacidad de contribuir a la defensa de lo que es nuestra Europa. O sea que dentro de esos debates de defensa europea, de rearme de Europa, hablando incluso de posibilidades, sin concretar, sabemos cómo funciona Europa de lenta, un ejército común, unas capacidades militares compartidas. Claro, Irlanda entonces, por lo que nos cuentas, está dispuesta a contribuir, a participar del proceso. ¿No teme que eso comprometa su neutralidad tradicional? No, porque en cada momento Irlanda puede escoger si quiere profundizar ese relacionamiento en área de seguridad y defensa, y de todas formas aceptamos que la seguridad y defensa de la Unión Europea, de Europa, está amenazado. Entonces nosotros queremos estar en la mesa cuando se hable de esas cosas, y nuestra respuesta vendrá dentro del contexto de nuestra política tradicional. Irlanda viene reforzando desde hace tiempo su papel dentro de la Unión Europea. Próximamente va a asumir la presidencia del Consejo de la Unión en julio del 26, creo que es. Y eso, ¿qué le plantea? ¿Qué retos le pone sobre la mesa a Irlanda? Porque al final, en una Europa 27, no te toca tan a menudo. Es verdad, y yo llevo casi 30 años en la diplomacia, y esto es solamente mi cuarta presidencia, y probablemente la última, porque dentro de 12, 13 años yo espero ya estaré jubilado. Y esta vez los retos que tienen las presidencias actuales también van a ser nuestros retos. Lo que es la competitividad, los famosos informes de Draghi y Letta, que no son los primeros informes que nos informan de la necesidad de mejorar nuestra competitividad, pero yo espero que sean casi los últimos, porque si nosotros no tomamos en serio esa necesidad de mejorar nuestra competitividad, Europa va a estar en apuros en buscar su situación en una economía que va cada vez más rápido, y hay una necesidad de Europa de aprovechar de todo lo que es el mercado común que hemos creado. También en nuestra presidencia, claro que va a haber las consecuencias de esa invasión ilegal de Ucrania, y Oriente Medio. Y Oriente Medio es un tema en que Irlanda y España están muy unidos en el posicionamiento de nuestros gobiernos. Al mismo tiempo, en 2026, el tema más caliente y más gordo va a ser el presupuesto de la Unión, porque hay una tradición en las presidencias irlandesas de hacer mucho progreso durante nuestra presidencia en lo que es el tema del presupuesto. Y no hay ningún secreto de que países como España quieren un presupuesto casi el doble del presupuesto actual. Irlanda ha pasado de ser beneficiario a contribuyente al presupuesto de la Unión Europea, y eso no quiere decir que hemos entrado ya automáticamente en el club de los que no quieren ni ven la necesidad de aumentar el presupuesto, pero sí, dada nuestra historia y esa proximidad con España, vamos a estar muy de la mano con España en proteger lo que es la política agrícola común y la política de cohesión. Siempre hay una negociación, y esa negociación no va a satisfacer a nadie, que quiere decir que al final va a satisfacer a la mayoría de los países de la Unión Europea. Siendo Irlanda un país europeísta y partícipe de ese proyecto, ¿cómo ve el auge de una tipología de socios un poco complicados? Estoy poniendo nombre, no tengo problema. Hungría, Viktor Orbán, quiere ser parte, quiere recibir fondos, pero a su vez no para de salirse un poco de los cauces, de incluso proclamar que el europeo es un proyecto casi en desintegración, decía este mismo mes, lo cual es una declaración muy grosera, ¿no? Muy gruesa. ¿Cómo se gestiona una Unión Europea que cada vez es mayor, 27, y creciendo, con socios que parece que lo que quieren es dinamitarla desde dentro?
Mira, la Unión Europea como proyecto es el mejor éxito que ha existido en el continente europeo desde hace muchos siglos, y la Irlanda de 1972, cuando entramos en la Unión Europea, yo siempre digo yo soy un bebé de la Unión Europea porque firmamos nuestro tratado en enero de 1972 y 9 meses después nací yo. Entonces supongo que fue el optimismo de mis padres en esta época. Celebrándolo. Un optimismo justificado, francamente. No sé qué exactamente les inspiraron de tener los 13 hermanos que tengo, que somos 14 en total. Nos iría mejor demográficamente si todos siguiéramos ese camino. Pero en 1972 es cierto que hubo un momento en Irlanda en que veíamos las posibilidades que había. Irlanda quería entrar a la Unión Europea a partir de 1960, pero en esta época solo podíamos entrar con el Reino Unido, y con el bloqueo de Francia teníamos que esperar hasta 1972. Y estoy exagerando a lo mejor, pero desde 72 casi cada año fue mejor que el año anterior, y pocas veces en la historia pasa eso. Entonces yo personalmente, claro que tengo una afición para la Unión Europea, no siempre compartido por todos, pero la gran mayoría de los irlandeses reconoce que nuestra independencia ha sido algo mucho más real dentro de una Unión Europea con la soberanía compartida, que parece algo irónico, contradictorio, pero en nuestro caso es lo que sentimos. Y Irlanda es uno de los países que más apoya a la extensión de los beneficios de ser miembro de la Unión Europea a todos los países europeos que lo quieran. Y el ejemplo de los Balcanes occidentales, donde llevamos más de 20 años intentando buscar la manera para que estos países que tuvieron su guerra busquen lo que otros países han encontrado dentro de la Unión Europea, la posibilidad de superar esos conflictos históricos. Y dentro de esa Unión Europea hay muchos países, y cuando tienes una regla de consensos, que es lo que tenemos en la parte de política exterior, hay que buscar muchas maneras de encontrar una solución. Y el hecho de que ya estemos hablando del 19º paquete de sanciones contra Rusia quiere decir todos han sido partos difíciles, pero al final lo hemos conseguido. Y sí, es una pregunta abierta, ¿cómo va a funcionar la Unión Europea con 30 o 35 miembros? Y luego hay varias respuestas, soluciones de eso. Alguno de ellos es cambiar los tratados. Claro, otras mayorías de votación, no apostar por el consenso, varias velocidades, minilateralismos. No sé cuál es la opción que más le gusta a Irlanda. La opción que nos gusta a nosotros es la opción que deja funcionar la Unión Europea, porque todo el mundo habla, cuando trabajas dentro de la Unión Europea, de lo difícil que es todo, que buscar consenso, tener que negociar con el Parlamento, con las instituciones, con los Estados miembros, pero luego al final de todo eso llegas al punto y dices, pero al final lo hemos conseguido. Y entonces nuestra cocina interna nosotros deberíamos dejar de hablar tanto de nuestra cocina interna. Nosotros nos pagan bien para negociar, para organizarnos, para tener soluciones. Y sí, es difícil, pero las alternativas son todas peores. Entonces nosotros tenemos que buscar la manera, con los Estados miembros que tenemos, dentro de lo que es la estructura de la Unión Europea, las leyes de la Unión Europea, y cuando hay países que no están actuando de la manera debida, hay maneras dentro de lo que es los propios tratados de buscar soluciones, pero para esa Unión Europea de 30 y 35 sí vamos a tener que buscar otra manera de buscar las cosas. Embajador, sabemos que en un Estados Unidos menos protector con Europa, pero además no solo menos protector, sino que pone en riesgo el bloque comercial más importante del mundo, nos pone aranceles, pues hay quien dice hay que mirar hacia otro lado. Y ese otro lado tiene pocas opciones, en general es China.
¿Qué posición tiene Irlanda ante la creciente influencia de China en Europa, en paralelo con esa presión de Estados Unidos para limitar la cooperación tecnológica con Pekín? Porque sabemos, por ejemplo, que la máquina de ASML, la holandesa de fotolitografía, es europea, pero Estados Unidos te impide que la exportes a China porque se quiere limitar, vamos a decir, o proteger ciertas cosas. ¿En qué punto está Irlanda en esta disputa? Irlanda es uno de los países que más se ha beneficiado de la globalización del comercio internacional. Y nosotros queremos mantener el régimen más abierto posible dentro de las leyes y las reglas. Y en el caso de China, China claramente está buscando dentro de la Unión Europea un mercado para sus productos, sobre todo en un contexto en que su relación con Estados Unidos está muy difícil. Y el año pasado el déficit comercial de la Unión Europea con China se multiplicó por 2. Y eso no es normal. Y entonces es normal que la Unión Europea tome las medidas necesarias para asegurar que ese comercio sea un comercio justo. Eso no quiere decir que nosotros no queremos tener comercio con China, todo lo contrario. Y la respuesta de la Unión Europea y la respuesta de Irlanda dentro de la Unión Europea es buscar más mercados, más acuerdos comerciales, siempre que esos acuerdos comerciales sean de beneficio de los países de la Unión Europea. Y la Unión Europea ya tiene acuerdos acuerdos de comercio profundos con más de 80 países en el mundo, y eso va aumentando. O sea que la respuesta de la Unión Europea a un Estados Unidos que quiere otro tipo de comercio en el mundo, a una China que está a lo mejor buscando un mercado fácil para productos que no deberían de entrar en las condiciones en que entran ahora. La respuesta de la Unión Europea es más mercados, más acuerdos, y eso para todos los países de la Unión Europea yo creo que es la mejor opción para nosotros. Igual que España puede ser un poco la cabeza de puente de la Unión Europea con Iberoamérica, Irlanda es responsable, es el puente entre la Unión Europea y Estados Unidos, conociendo como conocemos la grandísima cantidad de estadounidenses de origen irlandés. Pues sí, y eso es algo que el gobierno de Irlanda, los gobiernos de Irlanda a partir de los años 60 han trabajado mucho para atraer inversiones de Estados Unidos, y la ventaja de su vínculo histórico, hablar el mismo idioma, un régimen financiero y de impuestos también que beneficia a esas compañías. Y ahí es la parte interesante. Para quien piense que Irlanda es un tipo de paraíso fiscal y eso es... Eso te iba a preguntar después. No exactamente eso, pero por ahí iba. Eso es importante decírselo, que hay muchos que piensan que esos son todos buzón de letras para esas compañías. Apple tiene presente en Irlanda desde 1979. Y en 79, ¿quién estaba con un iPhone? No existían en la época. Apple tiene 6.000 trabajadores en Irlanda. 6.000. Eso es mucha persona para abrir cartas, si fuese el caso. Y lo mismo pasa con Microsoft, con todas las grandes compañías de tecnología y de la farmacéutica. Y la situación actual de las exportaciones de la Unión Europea para Estados Unidos, el 60% de nuestras exportaciones son farmacéuticos, son compañías o de Estados Unidos o compañías que ahora son irlandesas dentro de Irlanda que exportan de vuelta a Estados Unidos. Y tal como está el mercado en Estados Unidos actual, eso es la mejor manera para todos. El presidente Trump quiere bajar el precio de los medicamentos, tal como las compañías tienen organizado su producción en el mundo. Es la manera más eficaz que tienen. Entonces es más fácil negociar con ellos tal como están ahora que intentar que todos ellos vuelvan a Estados Unidos con todos los problemas de capacidad que tiene Estados Unidos para acoger esas fábricas, para tener mano de obra. Y países como Irlanda ya tienen presencia masiva de esas compañías desde hace años. Es evidente que yo no iba a cargar las tintas en el término como paraíso fiscal, porque obviamente no lo es, eso no resiste ningún análisis serio. Pero sí que es cierto que tiene una fiscalidad ventajosa. ¿Cómo lo justifica Irlanda respecto del resto de socios que en general cumplen todos otros parámetros de fiscalidad?
La fiscalidad es una de las opciones que sigue siendo nacional, soberana. Entonces, países que no tienen las mismas ventajas físicas o de tamaño suelen utilizar la fiscalidad para atraer, pero si solo tienes la fiscalidad, eso no le va a subir a cualquier país. Lo que Irlanda ofrecía es una mano de obra no solamente calificada, pero también acceso para los demás países de la Unión Europea. La mano de obra de Irlanda no es una mano de obra irlandesa, es una mano de obra española y europea. Y esa opción todos los países de la Unión Europea la tenía, pero Irlanda lo tenía organizado de una manera que ofrecía no solamente la fiscalidad, ofrecía la posibilidad de organizarse de la mejor manera, de ser el lugar para esas compañías de hacer su manufactura dentro de la Unión Europea. Y cuando se habla del declive en Europa de la industria relativa a los servicios, Irlanda es uno de los lugares donde todavía hay unas fábricas de muy alta producción y de muy alta tecnología, tanto en el área farmacéutica como en los aparatos médicos, que si no fuese por la oferta irlandesa, probablemente no estaría dentro de la Unión Europea. Bueno. Entonces, esas son cosas que hay que pensar en la totalidad. Macedonia del Norte, por ejemplo, tiene una fiscalidad de 10%, 10-10-10, y ellos están beneficiando de eso, pero Macedonia del Norte no va a ser Singapur ni Irlanda en un año o dos. O sea, que hay que ofrecer otras cosas. Irlanda, embajador, ha tenido un papel clave, me parece, en la cohesión de la Unión Europea después del Brexit. ¿En qué punto estamos ahora mismo? ¿Ya todo encarrilado? Porque, bueno, y aparte está la opinión que pido sobre el proceso, ¿no? Porque yo supongo que a mí por lo menos me parece un error, pero no importa mi opinión. Sí, no, y yo también tengo mi opinión, pero en cuanto a representante del gobierno de Irlanda, el Brexit no fue algo deseado, claro, para el gobierno de Irlanda, todo lo contrario. Y todos los beneficios que, sobre todo en apoyar al proceso de paz en Irlanda del Norte, se hacía la vida muy fácil para nosotros, porque el concepto de una frontera del siglo XX en el siglo XXI, en un organismo supranacional como la Unión Europea, tú podías elegir si la frontera existiese o no para ti. Y claro, imponer esa frontera tipo siglo XIX-XX en ese contexto habría sido algo muy difícil. Entonces, todo lo que hemos hecho desde el Brexit fue garantizar lo que es esa vocación europeísta de los irlandeses. Y si eso quiere decir que Irlanda del Norte puede beneficiar de estar tanto dentro del Reino Unido como el mercado único de la Unión Europea, mejor para nosotros, y mejor también para pensar en una Unión Europea en que hay muchas velocidades, y el Reino Unido fuera de la Unión Europea no va a poder hacer las cosas, no tiene los beneficios que tienen los grandes países de la Unión Europea, pero estratégicamente la Unión Europea necesita al Reino Unido como amigo, y necesita al Reino Unido también en el campo de seguridad y defensa. Y todo lo que se ha hecho fue intentar negociar de la manera que no es volver a ser miembro con todos escogiendo las cosas que a ti te gusta, pero haciendo todo lo posible para que esa relación fluya y esa relación tenga beneficios para las dos partes. Y con el gobierno actual del Reino Unido es obvio que ellos quieren tener ahora una relación más madura con la Unión Europea. ¿Cómo percibe Irlanda su relación con España? ¿La relación bilateral cómo es? ¿Es buena? ¿Es una relación en lo comercial, en lo estratégico? ¿En qué punto estamos más allá de la sintonía política? Sí. Bueno, la sintonía personal es algo que me choca positivamente todos los días. Hay pocos españoles que no tengan alguna experiencia de haber pasado un tiempo en Irlanda aprendiendo inglés, y
no sé si aprenden el mejor inglés del mundo, pero sí es un rito de pasaje para muchos españoles, adolescentes, y tienen un cariño hacia Irlanda, y en inglés nosotros llamamos eso la diáspora de la afinidad, que no son irlandeses, pero sienten un cariño hacia Irlanda, que casi se sienten como irlandeses y quieren mantener el contacto con nosotros. Y eso facilita mucho el trabajo de la embajada, porque la relación bilateral, y conmemoramos, como has dicho, 90 años de esa relación. Solo para dar una idea, hace 90 años, en 1935, el enviado irlandés, que no era ni embajador en esa época, no teníamos el derecho de tener embajada plena, sus cartas credenciales fueron firmadas por el rey británico, porque Irlanda no tenía independencia diplomática en esa época, y presentó sus cartas ante un presidente de la República de España. Y yo, cuando presente mis cartas credenciales ante Su Majestad el Rey dentro de algunas semanas, van a ser cartas firmadas por el presidente de Irlanda ante el rey de España. O sea que ha habido mucha historia desde 1935, no todo positivo, y Irlanda y España han buscado su camino hacia la paz y la prosperidad, y siendo socios de la Unión Europea facilita mucho. El comercio va bien, el turismo va bien, las inversiones también van bien. Y una cifra que para mí es muy impactante. Somos 5,5 millones de irlandeses en la República de Irlanda, y 3 millones de ellos vienen cada año a España. 3 millones de los 5,5 millones. Y eso hace difícil el trabajo de la embajada, porque ofrecemos ayuda consular a esos 3 millones. Tenemos muchos consulados honorarios en España, con cónsulos honorarios fantásticos, la mayoría de ellos que son españoles. Y el año que viene vamos a abrir nuestro primer consulado de carrera en Málaga, que es un experimento para nosotros. Entonces mandarán una diplomática irlandesa, y en teoría ellos se va a ocupar, y su equipo, de 2/3 de esos problemas consulares. Entonces la embajada aquí en Madrid tendremos más tiempo para hacer más promoción de los lazos, y sobre todo la cultura. Y cada semana en España yo veo que hay una pieza de teatro de un dramaturgo irlandés. Y yo estuve aquí hace 25 años, mi primer puesto fue aquí. Y en aquel entonces el director de teatro muy conocido, Mario Gas, sí, él tenía la primera producción de La Reina de Belleza de Lenan, que es una pieza muy bonita de Martin McDonagh. Y ahora Mario Gas está de vuelta en Madrid con otra pieza de teatro. O sea que son ciclos. Son ciclos. Qué bueno. Y yo lo decía, el vínculo viene de antiguo, de pescadores, de presencia, apellidos incluso españoles que ha habido en su momento en la historia en Irlanda. Hay un vínculo muy claro por la parte norte de España, tremendo hacia Irlanda, y luego también ha habido irlandeses que han venido al sur, efectivamente. Se nos va acabando el tiempo. Quiero una mirada a futuro, aunque estés jubilado ya. ¿Cómo te imaginas las prioridades geopolíticas de Irlanda dentro de 20 años? Dentro de 20 años yo creo que una Irlanda que cada vez más arraigada en la Unión Europea, con las relaciones bilaterales que tenemos con los Estados miembros, visto aún más a partir del prisma de ser miembro de la Unión Europea. Y eso es algo que hoy día con España, cuando yo vaya a hablar con mis colegas del Ministerio aquí, es Gaza, Oriente Medio, y también todo lo que es la negociación de la agenda de la Unión Europea. Eso va a continuar, y de los 2,5 millones de irlandeses que no han visitado España, seguramente todos ellos ya habrán visitado España. Brian Glynn, embajador de Irlanda en España, ha sido un verdadero placer hablar contigo estos minutos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta aquí hemos llegado, no hay tiempo para más. Esto ha sido todo un Pulso Geopolítico. Sean felices, pasen buena tarde y acudan mañana a su cita con nosotros. Pulso Geopolítico, no se olviden.